Muito bom dia a todos. Eu sou o Diogo Beirão, da Direção de Cooperação e Relações Institucionais da ADN, e em nome da ADN gostaria de vos dar as boas-vindas a este webinar do projeto Interreg Sudoe Energy Push. E desde já esperamos que esta nossa iniciativa vá de encontro às vossas expectativas. O projeto Energy Push é um projeto cofinanciado pelo programa Interreg Sudoe. O programa Interreg Sudoe tem como área geográfica de atuação as regiões de Portugal, Espanha e o sudoeste de França. É um projeto que se iniciou em setembro de 2019 e termina agora este mês, em dezembro de 2022. É coordenado pelos nossos colegas espanhóis da Fundação Centro Tecnológico em Logística Integral, e temos desde já o privilégio e o prazer de ter connosco aqui o nosso parceiro de projeto, o Orestes Sendreiro, que nos irá falar mais em detalhe sobre o projeto. Também temos connosco, portanto, outros parceiros de Espanha e de França e de Portugal, para além da ADN, também é parceiro do projeto a Faculdade de Engenharia da Universidade de Porto. O projeto EGPUS tem por objetivo melhorar a eficiência energética na habitação social através da utilização da metodologia BIM. No âmbito do projeto foram utilizadas diversas ações e iniciativas que dirigidas para o desenvolvimento de projetos piloto esses que permitiram identificar soluções inovadoras de gestão de energia na habitação social. E um dos principais resultados foi a preparação de um guia de boas práticas sobre a gestão da habitação social. Deixem-me, em relação à agenda do evento de hoje, vamos ter 3 apresentações. Vamos começar com a apresentação que ficará a cargo do nosso colega de projeto, Orestes Sendreiro, da Fundação Centro Tecnológico em Logística Integral, que é o coordenador do projeto, e que, portanto, nos vai vai-nos apresentar os resultados do projeto e também o guia de boas práticas que foi preparado. A seguir, teremos uma apresentação que ficará a cargo de Vítor Manuel Mestre, que é professor na Universidade de Cantábria. Portanto, nos vai fazer uma apresentação sobre um projeto de habitação social autossuficiente e neutra em carbono, que usa a tecnologia das células de combustível a hidrogênio. Finalmente, connosco estará a Esther Castilho, da Agência de Vivienda e Reabilitação da Andaluzia, que nos vai dar nota da gestão tradicional, a gestão BIM do Parque Público de Habitação na região da Andaluzia. Finalmente, abriremos um pequeno período de debate em que esperamos que poderão colocar as vossas questões, as vossas dúvidas, e esperamos, portanto, que possa servir para uma maior interação entre os parceiros do projeto, ou entre o projeto, e possa, portanto, contribuir para mais informação sobre este projeto, para que eu tenha mais informação sobre este projeto e sobre a temática que ele aborda, que é a gestão da habitação, a gestão energética da habitação social. Deixem-me também agradecer a presença aqui dos nossos parceiros espanhóis do projeto, que do Orestes, do Vítor Manuel Mestre e da Esther. Se me permitem, vou dar este agradecimento em espanhol. Orestes, Víctor, Esther, muchas gracias por vuestra disponibilidad y en participar en este evento de Energy Push.
y nosotros estamos seguros que vuestra contribución va a ser muy provechosa y vamos a conseguir atingir los objetivos de este webinar, que es divulgar los resultados del proyecto Energy Push. Muchas gracias. Passamos então à primeira apresentação, que é com os resultados do projeto e que inclui, portanto, um breve overview sobre o guia de boas práticas que foi preparado no âmbito do projeto Energy Push. Temos connosco Orestes Sendrero, da Fundação Centro Tecnológico e Logística Integral, que nos irá então dar nota deste tema. Orestes, passo-te então a palavra e novamente obrigado pela tua participação e colaboração. Obrigado eu, Diogo. Bom dia a todos. Como disse ontem, no primeiro lugar, eu queria agradecer à DENE pela organização deste webinário, também a todos os assistentes pelo interesse em participar. Então vou fazer a apresentação em espanhol. Eu vou fazê-la devagarinho para vocês perceberem tudo o que estou a dizer. Então, buenos días. Como dijo colega Diogo, Sudo Energy Push es un proyecto europeo de cooperación transnacional financiado dentro del programa Interreg SUDOE, en la prioridad de eficiencia energética en edificaciones públicas. Sudo Energy Push nace en respuesta a una necesidad que tiene Europa y a un objetivo y una ambición que tiene Europa de convertirse en el primer continente climáticamente neutro. En su día, en el año 2019, la Comisión Europea presentó el Pacto Verde, conocido como Green Deal, que es una hoja de ruta sectorial para alcanzar la neutralidad carbónica en el año 2050. Y dentro de esa hoja de ruta, la renovación del parque de vivienda, los parques de vivienda son uno de los grandes productores de emisiones de efecto invernadero. Y pues dentro de las viviendas del parque de viviendas sociales, encontrar la neutralidad carbónica es un gran desafío que tiene la Unión Europea. Las políticas y las directivas europeas en materia de energía y eficiencia energética y cambio climático también inciden en que la mejora de la eficiencia energética no es un concepto teórico, un concepto a nivel global o a nivel climático. Es un concepto que es un objetivo que tiene que incidir sobre la vida de los ciudadanos y en especial sobre aquellos más desfavorecidos. Junto a ello, existe un consenso general en Europa de que hay que tener un cambio en la cultura urbanística a favor de construir menos y proteger más, es decir, rehabilitar los edificios existentes y regenerar las viviendas en vez de extender las ciudades o hacer crecer las ciudades con nuevos edificios. En el caso de la vivienda social, juntando todas estas ideas, las viviendas sociales en el territorio sudoeste, el programa SUDOE incluye el territorio sudoeste de la Unión Europea, que son Portugal, España y el sudoeste de Francia, pues son regiones en las que mayoritariamente los edificios sociales fueron construidos antes de la crisis económica, antes de los años 2000, para ser más concretos, y antes, evidentemente, de la entrada en vigor de las directivas en materia de eficiencia energética y antes de la crisis económica que nos afectó a estos tres países de una forma muy importante.
Entonces, como consecuencia, estos parques de viviendas pues presentan deficiencias y unas condiciones energéticas bastante pobres, y además eso se une a esa pobreza, esa pobreza o esa ineficiencia energética, se une la poca capacidad de sus habitantes para realizar inversiones de mejora. Con lo cual tenemos una pobreza real, una pobreza económica que se une a una pobreza energética. Este problema es un problema transnacional, es un problema que afecta a los tres países y, como consecuencia, la solución tiene que ser transnacional. Y transnacional supone pues, que los tres países trabajen conjuntamente para encontrar unas soluciones que puedan ser aplicables en cualquier territorio y en diferentes tipos de edificios. Con esa base se busca financiación europea, y el programa Interreg SUDOE permite encontrar esa financiación. Teniendo en cuenta además que el proyecto Sudo Energy Push procede de otros dos proyectos anteriores, que eran Sudoe Stop CO2 sobre eficiencia energética en edificios públicos y Sudoe PMCC o PMCC Sudoe, que era trabajo sobre pila de combustible, para favorecer el vector hidrógeno como fuente de energía pues en diferentes sectores de la actividad económica en Europa. Este era también mejorar y avanzar en la metodología BIM, de forma que la metodología BIM, que es una metodología de experimentación conjunta que permite el trabajo en equipo y además optimizar los rendimientos de los trabajos, lograr que junto al aspecto puramente arquitectónico o energético incluyera también lo que es el factor económico, que es un factor fundamental, sobre todo si hablamos de viviendas sociales donde los presupuestos son importantes y son una cuestión importante y normalmente bastante limitada. Lo primero que hizo el proyecto fue verificar las hipótesis de partida, y con un estudio que hizo la Universidad de Granada se pudo confirmar y nuestro socio de Andalucía, que está hoy presente en el webinario, se pudo verificar que casi el 70% de las viviendas del espacio SUDOE, las viviendas sociales, tenían más de 30 años de antigüedad. También se hizo un estudio complementario porque los códigos de edificación actuales no contemplan la más que probable variación de las zonas climáticas como consecuencia del cambio climático. Entonces se hizo un estudio, se hizo una aproximación a qué podría pasar de aquí a unos años en cuanto a las zonas climáticas, y se comprobó que el impacto iba a ser grande en la región, nuestra región en Cantabria. Casi el 30% de los municipios tendrían que cambiar su zona climática para adaptarse a la nueva realidad. Pero en otras regiones como Andalucía, pues era, creo que casi el 70% de los municipios que tendrían que cambiar su zona climática debido al impacto del cambio climático, que va a ser más severo en el sur de el sur de Europa y en el sur de España. El proyecto ha tenido varios resultados. Todos los resultados se recogen en una guía de buenas prácticas que está disponible en nuestra página web, y o pueden contactar directamente con nosotros para hacérsela llegar. Los resultados fueron 4 principalmente. El primero fue una herramienta para optimizar las operaciones de renovación energética basado en la metodología BIM, que lo que dije antes permite realizar simulaciones y proponer alternativas. En este caso son miles de alternativas en un tiempo, pues a través de un algoritmo y un programa. Y esta herramienta permite dar miles de soluciones, o proponer miles de soluciones para encontrar la mejor alternativa a nivel energético y a nivel presupuestario. Esta herramienta se ha puesto a disposición de gestores de vivienda social en Francia, donde se ejecutó un proyecto piloto para verificar su viabilidad y su eficacia. El segundo resultado, del que nos hablará nuestro colega Víctor Manuel Maestre, es un prototipo para la aplicación de la tecnología de la pila de hidrógeno en el sector de la vivienda y lograr edificios carbónicamente neutros.
este proyecto que ha sido desarrollado por la Universidad de Cantabria también tuvo su edificio piloto que nos referirá ahora Víctor en unos momentos. Y el resultado es lo que los habitantes de una vivienda social pueden tener un consumo energético verde y aparte pues barato. Barato en cuanto se produce todo con fuentes renovables, aparte de la inversión, lógicamente. Tercer resultado fue la importancia que tiene todas estas medidas, es saber cómo evaluarlas antes, durante y después de su ejecución. Entonces, los colegas de la Universidad de Porto, de la Facultad de Ingeniería, han desarrollado una plataforma de monitorización digital basada en lo que se conoce como gemelos digitales, Digital Twins, también ligado a la metodología BIM, que permite evaluar en cualquier momento y controlar los procesos de renovación energética y los resultados en cuanto a consumos y un aspecto muy importante, el confort interior de las viviendas para conocer la calidad de vida de los habitantes. Y es una herramienta que también se ha puesto a disposición de los gestores de vivienda social y con un piloto que se realizó en Vilanova de Gaia, junto a Oporto. Y por último, se hizo una serie de actividades complementarias. Se hizo una definición de los estándares e indicadores para parametrizar los parques de vivienda social y de forma que en un futuro puedan tener una gestión unificada y eficiente, de forma una gestión global y homogénea de los parques que permite, obviamente, optimizar los recursos. Y por último, en Francia, donde la gestión de la vivienda social no está tan centralizada como puede estar en las regiones de España o en Portugal, se estudió la posibilidad de contar con una figura de un gestor energético compartido en el que las diferentes agencias de vivienda tuvieran una figura en la que les pudiera orientar en cuanto a la renovación energética. Para comprobar, como he dicho antes, la eficacia de estas propuestas del proyecto, se han realizado cuatro experiencias piloto, una en Portugal, en Vilanova de Gaia, dos en España, una en Cantabria y otra en Andalucía, en Granada, y la última en Francia, en Burdeos, en un edificio de Burdeos en Nueva Aquitania, el sudeste de Francia. Como repito antes, en Francia es la metodología BIM que se aplicó el útil Renoir, concebido por nuestros colegas de la plataforma tecnológica TIPI, y también se aplicó también una herramienta ya comercial, que es Recores, que es una forma más sencilla, evalúa el edificio para ayudar a la toma de decisiones. En Portugal, como se ve en la imagen, pues hizo unas maquetas digitales del edificio y se enlazó a una plataforma Smart para la gestión de los procesos de renovación energética. Estos son los edificios sobre los que se actuó. Cantabria, de arriba abajo y de izquierda a derecha, pues Cantabria, Gaia, Burdeos y Granada. Y ya por último, junto a las acciones técnicas, pues se han realizado labores de difusión para intentar involucrar las autoridades encargadas de gestionar los parques, que realmente estaban involucradas porque la mayor parte formaban parte del consorcio del proyecto. Luego, garantizar que los planificadores y los ingenieros y arquitectos tengan en consideración estas ideas para lograr una combinación óptima de energías renovables y tecnologías de alta eficiencia en sus planes y proyectos. Y lo último, que no es menos importante, es educar a los habitantes y a los residentes, a los moradores de las viviendas, para permitirles entender las medidas que tienen que tomar y que las decisiones de consumo individual pues sean acordes a unos criterios adecuados. Los socios del proyecto, como dijo Diogo al principio, han sido 10, 2 en Portugal, ADN, la Agencia para Energía, la Universidad de Porto. En España han sido, junto a la Fundación CTL, a la que represento, que es el coordinador del proyecto,
la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, el Departamento de Ingeniería Química y Biomolecular de la Universidad de Cantabria, la Agencia de Vivienda de Cantabria y además en Francia hemos tenido otros 3 socios, que ha sido la Agencia de Energía de Burdeos y la Gironda, junto a la plataforma TIPI, que ya he mencionado, y la empresa de ingeniería térmica, que es Carbon, una empresa de ingeniería, un estudio que se llama Carbón. El presupuesto fue casi de 2 millones de euros, 1.850.000, que se ha ejecutado prácticamente al 100%, del cual el 75% estaba financiado por el Fondo Europeo de Desarrollo Regional, conocido por FEDER. Y cualquier información que precisen, pues está en la página Sudo Energy Push, donde están todos los documentos, la guía de buenas prácticas, los vídeos, las newsletters, y también hay un cuestionario por si quieren participar y dar su opinión sobre el proyecto. Y en este mundo, pues las redes sociales que son imprescindibles, y tenemos, bueno, Facebook, Instagram, LinkedIn y YouTube. Nada más, obrigado pela sua atenção. Se tiverem qualquer pergunta, não hesitem em perguntar. Obrigado. E agora o vídeo. A inovação é imprescindível para alcançar resultados eficazes na renovação energética dos edifícios de habitação social. No espaço sudoeste europeu, os parceiros do projeto Sudo Energy Push desenvolveram e testaram uma metodologia que permite otimizar a gestão destes processos de renovação. Os desafios são múltiplos e interligados. Reduzir o consumo energético e reduzir as emissões de gases com efeito de estufa. Reduzir a precariedade energética da população mais vulnerável. Responder aos objetivos de gestão de resíduos e renovação do parque edificado, em detrimento da expansão urbanística e construção de novos edifícios. Integrar conceitos como a qualidade de vida, o conforto interior ou até a biodiversidade no contexto da reabilitação eficiente. E, globalmente, alcançar o objetivo europeu de apresentar um parque habitacional neutro em carbono. No espaço sudoeste europeu, os edifícios de habitação social são altamente heterogéneos, atendendo aos critérios analisados: tipo de propriedade, densidade populacional, idade e estado de conservação dos edifícios, dimensão de habitações, preços de arrendamento, tipos de energia utilizados ou capacidade orçamental para melhorar a situação existente. Assim, as estratégias de renovação devem adaptar-se a diferentes cenários. Um sistema com uma fonte de energia solar fotovoltaica capaz de produzir e armazenar hidrogênio permitirá um fornecimento contínuo e sustentável de energia aos edifícios, tornando-os autossuficientes, sem necessidade de recorrer à rede elétrica ou a geradores auxiliares e neutros em carbono. A explicação de metodologias colaborativas digitais BIM a edifícios a renovar permite simular soluções em modelos 3D, alcançando uma maior eficiência energética, em simultâneo com a otimização dos recursos disponíveis. Uma plataforma digital de monitorização ligada a sensores nos edifícios permite medir o resultado das ações de renovação nos consumos de energia, no conforto interior, umidade e temperatura, assim como na qualidade do ar, luminosidade ou níveis acústicos. A ferramenta Renoir permite otimizar um projeto de renovação em termos de ganhos energéticos e custo financeiro global. A Renoir tem simultaneamente em conta as características estruturais do edifício via BIM e as necessidades do proprietário, simulando e avaliando a nível energético e económico milhares de estratégias que combinam diferentes ações de renovação. A análise multicritério RECARES, aplicada a edifícios de habitação social, permite acompanhar a evolução de um edifício ao longo do processo de renovação, ajudando a definir uma estratégia de reabilitação global baseada em 206 indicadores, agrupados em 14 temáticas representativas do edifício e da envolvente. A figura do gestor de energia em matéria de renovação energética e descarbonização afigura-se conveniente, com o objetivo de apoiar os proprietários dos edifícios de habitação social na formulação de estratégias globais e na implementação de ações concretas de renovação, garantindo a melhoria da eficiência energética e a otimização dos recursos. Em conclusão, impõe-se uma abordagem global e inovadora, apoiada em estratégias coerentes que conduzam a uma reabilitação de qualidade, a uma gestão eficaz e ao envolvimento dos residentes nas habitações. Muito obrigado, Orestes, por esta excelente apresentação e pelo vídeo também.
Muchas gracias. Vamos então continuar com o nosso webinar com o nosso colega da Universidade de Cantábria, o Vítor Manuel Mestre, que nos vai fazer uma apresentação de um projeto de habitação social autossuficiente e neutra em carbono que utiliza a tecnologia das células de combustível a hidrogênio. Víctor, obrigado, por Diogo. favor. Bom dia a todos. Continua. Buenos días. Presentar. Sí. ¿Podéis ver bien la presentación? Perfecto, perfecto. Muy bien. Buen día, buenos días a todos. Gracias a Diego y a los compañeros de ADEM por invitarme a participar en este webinario en el que vamos a seguir presentando los resultados principales del proyecto Energy Push, en nuestro caso en particular de la planta piloto que hemos desarrollado en la comunidad de Cantabria, en la localidad de Novales. Bueno, previamente a hablaros del proyecto, quiero introduciros brevemente en el marco en el que nos encontramos. Estamos ante un incremento exponencial de las emisiones de CO2 desde que tuvo lugar la primera revolución industrial, como bien sabéis, con ocasionales bajadas o disminuciones por diferentes catástrofes, tanto a nivel mundial por guerras o crisis económicas. Y bueno, podéis ver en el mapa de la derecha como tanto China, la India como Estados Unidos son los países con mayores emisiones debido a su actividad industrial y a su población. Si ahora clasificamos las emisiones en función del sector energético al que pertenecen, vemos que tanto la generación como el consumo de la energía son responsables de en torno a 3/4 partes de las emisiones de CO2 que se generan a nivel mundial. Fijándonos más en detalle, vemos que el uso energético en los edificios, tanto el consumo como la generación, es responsable, es el tercer sector más contaminante por detrás de la actividad industrial y agrícola. A lo largo de los últimos años, en diversas conferencias de las partes, se ha ratificado limitar el incremento de la temperatura global, además de diversos objetivos para la reducción de las emisiones de CO2. Más recientemente, en el COP27 de Egipto, se aprobó reducir por parte de la Unión Europea hasta un 55% las emisiones de CO2 con respecto al año 2010 para finales de esta década. Para ello, es necesario transicionar hacia un modelo energético basado en energías renovables. En la gráfica de la izquierda podéis ver cómo en las últimas 2 décadas el crecimiento de las energías renovables ha sido exponencial, fundamentalmente el de la energía eólica y solar, aunque sigue predominando la energía hidráulica por ser la más antigua, la más avanzada hasta fecha de hoy. Y vemos cómo, si ahora lo clasificamos por regiones mundiales, la región de Asia-Pacífico, fundamentalmente liderada por China, Japón y Corea del Sur, pues es la región del mundo que más energía renovable produce a día de hoy. Sin embargo, el pasar o transicionar hacia un modelo basado en energías renovables conlleva el problema de que estas energías renovables son intermitentes. Si no tenemos sol, no tenemos energía solar, y si no tenemos viento, no tenemos energía eólica. Por lo tanto, precisamos de vectores energéticos que sean capaces de almacenar energía en momentos en que tengamos excesos para cubrir los momentos en que no tengamos el recurso renovable disponible. Más en concreto, durante el último año y debido a la invasión de Ucrania por parte de Rusia, la Comisión Europea aprobó el Plan REPowerEU para transicionar o para, al final alcanzar un modelo energético en el que nos libremos de las importaciones de combustibles fósiles de Rusia y en el que se ha puesto especial énfasis en la promoción de las energías renovables, la economía del hidrógeno, la eficiencia energética o la utilización del biometano. Con respecto al sector de los edificios, en Europa, este sector, tanto el sector residencial como edificios, es responsable de hasta un 40% de la energía final consumida. Si nos fijamos en el detalle de la antigüedad de este parque de edificios europeo, más de un 75% de las viviendas tienen una edad superior a 25 años.
Estos edificios son altamente ineficientes y contribuyen a más de un 90% de las emisiones asociadas al sector. Por tanto, aquí podemos apostar por el hidrógeno como un vector energético limpio que nos ayude a realizar la transición energética requerida en este sector tan importante de la economía. El hidrógeno es un vector energético limpio, versátil, que nos permite almacenar desde grandes cantidades de energía hasta dar servicio con pequeños sistemas de apoyo, sistemas ininterrumpidos de alimentación. Por su versatilidad somos capaces de hibridizarlo con grandes fuentes de generación de energía renovable. Podemos almacenar esa cantidad de energía durante largos periodos de tiempo sin que sufra degradación y además tenemos la ventaja de que no está restringido únicamente a la utilización para la generación de electricidad, sino que también puede utilizarse como combustible directamente o para la generación de otros componentes químicos. En la gráfica a la derecha podéis ver diferentes sistemas de almacenamiento energético, tanto mecánico, electroquímico, eléctrico, químico o térmico. Y entre todos ellos veis que prevalece el gran rectángulo verde correspondiente al hidrógeno y sus derivados, que tiene o abarca un gran abanico de potencias instalables y con horas de funcionamiento a plena carga superiores a 12 horas hasta un año, además de tener una rápida respuesta en torno a los segundos. Si ahora comparamos vectores o la pila de combustible de hidrógeno frente a métodos tradicionales de almacenamiento como las baterías, vemos que para suministrar, por ejemplo, una carga ininterrumpida de 3 megavatios que pueda corresponder a un edificio, a un centro de datos, a un centro comercial, es necesario instalar o ocupar en torno a 10 veces más espacio de suelo en el caso de utilizar baterías. Si queremos duplicar el tiempo de funcionamiento con la pila de hidrógeno, lo único que necesitaríamos sería añadir un segundo tanque de hidrógeno, mientras que en el caso de las baterías necesitaríamos duplicar el número de baterías que debemos instalar. En España, bueno, ya se ve que el hidrógeno está ocupando un papel preeminente, ¿no?, de cara a la transición energética del país y de cara a colocarnos como un país exportador de energía. La situación es análoga a la que puede estar sufriendo Portugal y bueno, esto aparece reflejado en el Plan Nacional de Integrado de Energía y Clima de España. Se previeron una instalación de cara a 2030 de 4 gigavatios y ya estamos en unos 12 gigavatios, que incluso se ha actualizado este dato recientemente en el día de hoy y llegaríamos casi a los 16 gigavatios, lo que supone multiplicar por 4 las estimaciones iniciales, por lo cual vemos que efectivamente el hidrógeno va a jugar un papel fundamental en el panorama energético de nuestros países. Si nos fijamos en la imagen de la derecha, se puede ver la infraestructura para la distribución del hidrógeno a lo largo del país, como su interconexión con Portugal, Francia, y en este caso concreto no está considerado el recientemente aprobado proyecto H2Med para la interconexión entre Portugal, España y Francia, pero vemos como ya existe un diseño del entramado que nos permitirá exportar el hidrógeno verde generado en la península ibérica hacia el centro de Europa. Otra plataforma que está buscando promocionar la utilización del hidrógeno en diferentes sectores económicos es el Hydrogen Valley Platform, que lo que busca es generar un consumo y una demanda de hidrógeno al mismo tiempo que se genera, de forma que se creen ecosistemas que funcionen completamente en hidrógeno para alimentar diferentes sectores energéticos, como he dicho. En el caso de España tenemos diversos ejemplos y todos estos valles del hidrógeno tienen asociado una inversión de más de 7.000 millones de euros ya confirmados. También existen diversos proyectos, entre los que cabe destacar el proyecto HyDeal, que es el proyecto de hidrógeno más grande del mundo a día de hoy, o el proyecto de la compañía naviera Maersk, por el que ha firmado con el gobierno de España un contrato de 10.000 millones de dólares para producir combustibles renovables a partir de hidrógeno verde. Con lo cual veis
que ya no estamos hablando de proyectos pilotos pequeños, sino ya de experiencias a escala comercial e industrial. Y ahora bien, cabe preguntarse cómo es que funciona el hidrógeno verde en nuestros edificios. Pues bien, a partir de energías renovables, que eso será la fuente primaria de suministro de nuestra vivienda, en los momentos en que tengamos excesos, aprovecharemos esa energía para descomponer la molécula de agua en hidrógeno que almacenaremos y en oxígeno que verteremos al medio ambiente. Si no tuviésemos energía renovable suficiente, lo que hacemos es utilizar el hidrógeno que tenemos previamente almacenado para generar electricidad y reunificar la molécula de agua, de tal forma que somos capaces de suministrar nuestra vivienda de una manera eficiente y sostenible y de generar un ciclo cerrado en el que consumimos agua para generar hidrógeno y finalmente liberamos agua como residuo a la hora de formar electricidad. No os voy a dar más detalles del proyecto Energy Push, que ya Orestes os lo ha comentado muy bien, pero aquí lo que se aborda son dos tipos de alcances para solucionar un mismo problema. Por un lado tenemos la generación o el diseño de sistemas energéticos eficientes frente a la mejora de las envolventes térmicas y tener envolventes térmicas eficientes. De esta forma, se han llevado a cabo 4 proyectos piloto y, bueno, en el caso de nuestra planta piloto de España, hemos conseguido implementar la primera vivienda social 100% autosuficiente de España gracias al hidrógeno verde y las energías renovables. Nuestras tareas dentro del proyecto han consistido fundamentalmente en el diseño del sistema que se va a implementar, la propia implementación, además de las actividades de difusión, que han sido numerosas. Y bueno, nosotros partimos de un escenario en el que durante un día soleado, con paneles solares, vemos que somos capaces de cubrir la carga sin ningún tipo de problema y que tenemos un gran exceso energético. Ese exceso energético con un pequeño bloque de batería seríamos capaces de abastecer, por ejemplo, los periodos durante la noche. Sin embargo, si ahora tuviésemos un día lluvioso, nublado, en el que generamos muy poca o incluso nada de energía solar, somos capaces de cubrir prácticamente nada del consumo de nuestra vivienda. Con lo cual, nos basamos en el concepto de almacenamiento estacional, de forma que somos capaces de aprovechar la energía excedentaria generada durante el verano para generar el hidrógeno que almacenaremos y después convertiremos en electricidad en nuestra pila de combustible según la demanda que tengamos en cada momento. Para realizar este diseño, durante todo un año se han obtenido datos de consumo real de la vivienda en la que se ha instalado el sistema. Se han tenido en cuenta los recursos meteorológicos de la localización, los costes y características de los equipos y los consumos de equipos auxiliares como por ejemplo el compresor. Todo ello con el objetivo de minimizar el tamaño del sistema que sea capaz de autoabastecer nuestra vivienda, además de minimizar el coste de la energía resultante. En cuanto al funcionamiento del sistema, ya de una manera más específica, nosotros a través de paneles solares suministraremos nuestra vivienda y en momentos en los que tengamos excesos energéticos, primero cargamos un pequeño bloque de baterías. Si continuamos teniendo excesos energéticos, lo que hacemos es alimentar el electrolizador que generará el hidrógeno que almacenaremos. En una primera etapa a media presión y cuando estos tanques de media presión alcancen su presión máxima, empezará a funcionar el compresor que almacenará a mayor presión y en un volumen mayor el hidrógeno que somos capaces de generar. En el momento en que no tengamos ya ni energía solar ni suficiente carga en las baterías, comenzará a funcionar la pila de combustible, en primer lugar a partir del hidrógeno que tenemos en el buffer, en los tanques de pulmón, para evitar la etapa de compresión y así tener un sistema más eficiente, y posteriormente a través del hidrógeno almacenado en los tanques de alta presión. Esta electricidad se utilizará para cargar las baterías a través de un regulador de carga y bueno, todo el sistema está interconectado y monitorizado de forma que nosotros podemos controlar automáticamente desde aquí, desde la universidad, el funcionamiento del sistema. Además, y en esta primera etapa, tenemos una conexión a la red eléctrica, por un lado, para vender excedentes energéticos que no somos capaces de almacenar y, por otro, para asegurar un suministro ininterrumpido de electricidad
para nuestros inquilinos. Aquí podéis ver una imagen aérea de los edificios donde está nuestra planta piloto. La localidad está en Novales, a unos 40 kilómetros al oeste de Santander. Y bueno, la vivienda fue proporcionada por nuestro socio del proyecto Gesvican, que son los encargados de gestionar las viviendas públicas en nuestra región. Aquí podéis ver que todos los bloques de vivienda son 2 bloques de viviendas con 6 viviendas cada uno, unos 80 metros cuadrados cada vivienda. Se ha seguido una serie de legislaciones para conseguir la aprobación de la Consejería de Industria y que nos permitan realizar la instalación, relativas a instalaciones de autoconsumo, almacenamiento de hidrógeno y ruido dentro de las estancias, además de una serie de normas tanto nacionales como internacionales con respecto a las pilas de combustible, generación y almacenamiento de hidrógeno, seguridad y otras materias transversales. Siguiendo estas legislaciones, podéis ver en la fotografía la caseta de instalaciones donde nosotros tendremos la planta piloto, ¿vale? Todos los equipos de hidrógeno, y por otro lado los paneles solares en la fachada. Aquí podéis ver diversas fotos, además de un breve vídeo y un pequeño esquema de cómo sería el interior de la vivienda. Ahí en el vídeo podéis ver ahora mismo el inversor, el bloque de baterías, los generadores de hidrógeno y la pila de combustible, todas las tuberías e instrumentación necesaria para el control, el compresor, una rejilla de ventilación insonorizada y específica para asegurar tanto que cumplimos con los estándares de ruido como para evitar que se acumulen o que se puedan producir atmósferas explosivas en caso de fuga de hidrógeno, además de los sensores de detección de hidrógeno que cortarán el funcionamiento del sistema en caso de detectar cualquier fuga. Diferentes pantallazos de nuestro sistema de control donde podemos manipular las diferentes válvulas y equipos, presión en diferentes puntos del circuito, diferentes parámetros del sistema de paneles solares. Aquí podéis ver un pantallazo de las curvas o de las gráficas que podemos obtener a través de nuestro sistema de monitorización, de forma que tenemos continuamente monitorizado todas las variables que hemos incluido en el sistema de control. Y ya yéndonos a los resultados fundamentales, en el periodo entre enero y agosto hemos sido capaces de ahorrar unos 3.500 kilovatios hora de energía primaria. Hemos evitado unos 500 kilogramos de emisiones de CO2, además de ahorrar más de 350 euros en facturas de la luz. Hemos monitorizado únicamente este periodo porque estamos todavía pendientes de que nos lleguen más facturas, que estamos teniendo algún problema con la compañía eléctrica. Con respecto al uso de la energía solar, dado que los paneles se conectaron 6 meses antes de que entrase en funcionamiento la cadena de hidrógeno, hemos exportado una gran cantidad de energía, pero esta tendencia cambiará de cara al año que viene, siendo la mayoría de energía almacenada y consumida por la vivienda. Vemos también que sin tener a pleno rendimiento la cadena de hidrógeno, que ha entrado a funcionar de forma autónoma este pasado mes de noviembre, tan solo un 15% de la energía provino de la red, siendo el resto consumida directamente de los paneles solares y de las baterías. Y vemos que en cuanto al origen de los consumos, un 85% se corresponde con el consumo de la vivienda y el resto sería el consumo del electrolizador para generar el hidrógeno y el consumo de los equipos auxiliares. Al igual que el exceso de energía disminuirá en años sucesivos, también el consumo del electrolizador aumentará precisamente para almacenar una mayor cantidad de energía en forma de hidrógeno. Aquí podéis ver diferentes fotografías de congresos en los que hemos participado para difundir los resultados. El evento de lanzamiento con las autoridades regionales, donde tuvimos la oportunidad de enseñarles el sistema que diseñamos en colaboración con CTL y Gesvican, y bueno, diferentes publicaciones científicas que han surgido como resultado del estudio realizado, además de colaborar en la resolución de la guía de buenas prácticas.
Y bueno, eso es todo por mi parte. Muchas gracias a todos por la atención, obrigado, y quedo a la espera de discutir más adelante cualquier cosa que necesitéis. Muchas gracias. Muchas gracias, Mestre Víctor, por tu excelente y muy interesante presentación. Seguimos entonces con Esther Castillo, de la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía, y que nos va a hacer una presentación sobre la gestión tradicional do parque, utilizando a gestão BIM do Parque Público de Habitação de Andalucía. Continuamos então com nosso parceiro de projeto, a AVRA, Agência de Vivenda e Reabilitação de Andalucía, o Esther Castilho, que nos vai fazer uma apresentação sobre a aplicação da metodologia BIM na gestão do Parque Público de Habitação de Andalucía. Esther. Muchas gracias, Diogo. Por favor. Buenos días a todos los asistentes. Perdonadme, pero yo no hablo portugués, me encantaría, pero no tengo el conocimiento de idiomas que hay en Portugal, que vosotros manejáis los idiomas estupendamente. Represento a la Agencia de Vivienda y Rehabilitación de Andalucía. He tenido el placer y digamos la gran oportunidad de compartir con profesionales, como podéis ver, de un nivel altísimo, este proyecto europeo donde AVRA, con bastante humildad, entra dentro del partenariado pues a absorber muchos aspectos de innovación que aporta la Universidad de Cantabria o la Universidad de Oporto o empresas, ¿no? Pymes que nos han aportado su experiencia, y nosotros lo que hemos tratado de hacer es testear esas innovaciones y llevarlas a un plano muy real que es con el que nosotros trabajamos día a día, ¿no? Que son con el parque de viviendas y nuestros usuarios, que como bien comentó Orestes al principio, son personas con unas necesidades económicas importantes, y nos enfrentamos en unos edificios que están básicamente obsoletos. Desconozco el perfil de los asistentes, no sé si hay gestores de vivienda, pero un poco Orestes ha comentado al principio que en esa fase inicial de análisis de la metodología, los gestores de vivienda aportamos un poco nuestra experiencia en el sentido de, bueno, la necesidad, ¿no?, que tenemos de datos para tomar decisiones, datos para mantener y datos para gestionar. Es fundamental. En esta experiencia hemos descubierto que nos hace falta disponer de mayores datos y desde luego tratar las actuaciones no solamente desde el punto de vista del edificio individual, sino intentar extendernos. Un proyecto europeo no da para mucho más, son 3 años de trabajo intenso. Hemos llegado, yo creo que a unos resultados. Desde AVRA estamos contentísimos con los logros adquiridos en este proyecto, y es lo que os voy a enseñar. Y desde luego, cuando uno colabora en esta clase de proyectos, intenta avanzar, pero luego es curioso, aparecen nuevas líneas, ¿no?, de trabajo, ¿no? Y los indicadores es un punto a seguir trabajando como gestores de grandes parques de vivienda, y también, ¿no?, las islas de calor, el cambio climático y cómo, digamos, todo esto afecta a nosotros gestores que tenemos dinero público y que tenemos que tomar decisiones de la forma más adecuada para poder ser más eficaces y eficientes, y que nuestros edificios al final pues adquieran finalmente unos índices de confort interno aceptables, o en las líneas un poquito más innovadoras que como ha presentado la Universidad de Cantabria, pues evidentemente sean viviendas de consumo nulo, ¿no? Voy a proceder a compartir mi presentación. No sé si la veis, ¿me podéis decir si veis la presentación? Sí. ¿Sí? ¿Correctamente? Perfecto. Gracias, Diogo. Bueno, pues aquí os presento el proyecto piloto que AVRA ha desarrollado dentro del proyecto Energy Push,
Es un edificio histórico, como podéis ver, era un antiguo cuartel de la Guardia Civil y al final se ha evolucionado en el uso y finalmente ha acabado siendo edificios de viviendas sociales. Actualmente tiene 10 viviendas sociales, se encuentra... Andalucía es un territorio muy extenso, vosotros que sois nuestros vecinos lo conocéis perfectamente, muchas veces cuando hablamos con otros tipos de interlocutores no lo comprenden, pero es, digamos que la región más grande de España, ¿no? Entonces tenemos una gran diversidad de zonas climáticas y hemos elegido una zona pues con condiciones climáticas extremas. Tenemos un invierno muy duro y un verano que también, aunque es más suave que en otras zonas de Andalucía, tiene bastante incidencia. Se encuentra en Alpujarra de la Sierra, en Granada, en la Sierra de Granada. Es un edificio que se encuentra aislado y fue construido en el año 1900, con influencias neoclásicas, tiene una tipología edificatoria de patio interior, lo que aquí se conoce como corral de vecinos. No sé si quizá esa terminología en Portugal existe igual, ¿no? Al final es un patio con unos corredores colindantes donde se van ubicando cada una de las viviendas. Como podéis ver, pues las pilastras, en los corredores de madera, en fin, que la tipología edificatoria es claramente histórica. Esto nos ha condicionado a la hora, evidentemente, de desarrollar proyectos, porque actualmente la normativa de edificios catalogados impide, por ejemplo, la colocación de placas fotovoltaicas, con lo cual al final hemos tenido que desarrollar una intervención tradicional, que por otra parte, ahora veréis que ha dado resultados muy buenos. Entonces, nosotros no vamos a aplicar la innovación igual que lo ha hecho la Universidad de Cantabria. Nosotros, en una intervención bastante común de rehabilitación de envolventes y tratar el sistema de calefacción, que es lo que más necesitan en esta zona, de una manera muy normal y muy común que puede realizar cualquier gestor de vivienda, lo que hemos hecho ha sido aplicar la metodología BIM que previamente hemos desarrollado en el proyecto, donde hemos estimado pues, el grado de definición que necesitamos para trabajar con la cantidad de edificios que tenemos y donde hemos aplicado la metodología de comunicación entre los diferentes actores. Os digo que los resultados han sido fantásticos. Bueno, pues aquí tenéis la zona climática. Uno de los aspectos que ha comentado Orestes, que se trabajó durante el proyecto, es que las zonas climáticas en Europa no están coordinadas. Es decir, un D3 en España no es un D3 en Portugal y no es un D3 en Francia. Y uno de los retos que nos propusimos fue la unificación. Pero como os digo, en los proyectos europeos muchas veces se tiene un objetivo claro y aparecen nuevas líneas de trabajo. Desde luego, la unificación de las zonas climáticas y la actualización en función del cambio climático que estamos sufriendo es fundamental para los gestores. Bueno, aquí tenemos la superficie construida, que son 354 metros cuadrados, y el presupuesto total de inversión, 157.000 euros en 3 meses. Bueno, el edificio, aunque nosotros tenemos un plan de conservación y mantenimiento de nuestros edificios, muchas veces el dinero que tenemos no es suficiente para dar respuesta a las necesidades de nuestro parque residencial. Este edificio fue parcialmente rehabilitado en el año 2014. Aún así, nos encontramos que aparecen patologías de humedades típicas de la tipología edificatoria y de la zona climática en la que se encuentra. Hay una carencia de aislamiento, pues porque es un edificio del año 1900 que está construido con muros de fábrica y por tanto el aislamiento pues ni existía en aquella época. Tiene problemas de calefacción, la zona de montaña evidentemente necesita y requiere de mayor demanda de calefacción y bueno, lo que tiene actualmente son una chimenea por vivienda. Y luego, bueno, pues teníamos además un tema de terminar de actuar en parte de la cubierta que por falta de presupuesto en el año 2014 no se finalizó. En base a esas premisas, habrá siempre
cuando comienza a hacer actuaciones de rehabilitación energética, parte de la base de las necesidades propias del edificio y luego vamos a una ampliación. Es muy importante que entendamos que Abra trabaja única y exclusivamente a nivel de envolvente. Lo que es los consumos, ya quisiéramos nosotros que nuestros inquilinos pudiesen consumir, pero desgraciadamente tienen unas carencias importantes y no disponen ni siquiera de dinero para consumir. Estamos en unos niveles de pobreza energética bastante extremos. Yo creo que nuestros vecinos, bueno, vosotros, nuestros vecinos portugueses, en ese aspecto tenemos unas carencias muy similares en nuestros parques de vivienda. Entonces, nos focalizamos en intentar mejorar las condiciones interiores de las viviendas. Bueno, pues con esas premisas calculamos nuestros datos de partida y aquí veis, ¿no? Tenemos una demanda de calefacción que partimos de una E de 132 kilovatios hora metro cuadrado año y de refrigeración al encontrarse en una zona de montaña, bueno, pues siempre es un poquito mejor, estamos en una C, ¿vale? Y tenemos un consumo general del edificio de 259 kilovatios hora. Esta es nuestra foto fija, tenemos unas carencias patológicas y unas necesidades energéticas y unas necesidades de calefacción y a partir de ahí comenzamos a trabajar desde el minuto número 1 con el BIM como metodología de trabajo. Bueno, pues se desarrolla un proyecto de rehabilitación energética de estas 10 viviendas y aquí podéis, muy sencillito, un presupuesto yo creo que bastante realista, que cualquier empresa pública de vivienda está a su alcance, 157.000 euros y aquí, como os indiqué, estos son muros de carga, el ladrillo visto hacia el exterior, con lo cual no nos permitía actuar en el exterior y entonces lo que se hace es trabajar siempre en el interior y el patio trabajarlo desde el exterior. Con ello lo que hacemos es un tratamiento antihumedad de toda la planta baja y luego lo que hacemos es la incorporación de un trasdosado con aislamiento y pladur hacia el interior de las viviendas y en el exterior del patio le aplicamos el SATE, que si no me corrige Diogo, creo que lo entendéis allí el SATE, la solución constructiva de SATE. ¿La conocéis? Sí. Sí, ¿no? Vale, Sí, perfecto, que se llama sí, igual, es que muchas veces cambian los nombres de un país a otro. Luego, en las viviendas que... ¿Disculpa? Ah, creí que me habíais... Ya, pero disculpadme. Sigue. Las chimeneas actuales se van a cambiar por sistemas de calefacción de biomasa de alto rendimiento. Aquí veis la intervención en planta primera, que vuelve a ser una intervención en el interior de las viviendas, dando a fachada principal, y en el exterior del patio, bueno, en la zona que da al patio, evidentemente, metiendo un sistema SATE. Aquí en planta última, además de esta intervención, lo que es el falso techo se va a aislar térmicamente y por último quedaba un cuarto de cubierta inclinada de teja que era necesario rehabilitar y además se va a aprovechar ya que se tenía que reparar para aislar térmicamente con unos 15 centímetros de aislamiento. Aquí tenéis fotos, ¿no? de la actuación, este es el principio de la obra. Hay que decir que esta obra además parte de las decisiones que se toman de cómo actuar sobre ella es debido a que los inquilinos siguen viviendo allí, que evidentemente es una situación muy común en los parques de vivienda. Muchas veces los inquilinos no se pueden trasladar a otro edificio, con lo cual también te condiciona a la hora de tomar las decisiones. Os enseño un poquito las actuaciones. Aquí tenéis bueno, el trasdosado interior, ¿no? La estructura del pladur. Esta cámara es ventilada, se aprovechan los huecos que hay de las chimeneas para ventilar porque actúan de una manera muy favorable hacia las condiciones térmicas del interior de la vivienda. Como veis, aquí veis los muros de carga que son bastante potentes. Conforme comenzamos la obra,
nosotros vamos aplicando el BIM. Se me ha olvidado decir que previo a la redacción del proyecto lo que hicimos fue que ahora al final de la presentación, para que no se haga muy larga, hemos preparado un pequeño vídeo sobre cómo hemos realizado este modelado en BIM, que lo hemos hecho con nube de puntos, escáner láser y drones. Hemos hecho un modelo BIM en 3D, le hemos introducido la información física del edificio y a partir de ahí comenzamos a desarrollar el proyecto. Una vez tomadas las decisiones con todos estos condicionantes, el modelo BIM se va actualizando conforme se van tomando decisiones durante la dirección de obra. Entonces, aquí tenemos nuestro modelo con toda la intervención que os he explicado anteriormente. ¿Veis? Aquí vais viendo un poquito por colores, bueno, pues lo que es el amarillo es el SATE, el morado es el aislamiento con trasdosado hacia el interior, ¿vale? Aquí vais viendo en planta primera exactamente igual. Aquí tenemos fotos reales, aquí se está aplicando el SATE en el patio. Aquí vemos el cambio de las chimeneas por biomasa. Y luego también una cosa que hicimos fue monitorizar para ir viendo cuáles son esas mejoras, ¿no?, dentro del edificio y sobre todo poder luego calibrar la diferencia que existe entre el modelo informático, ¿no?, energético del edificio y realmente los datos finales reales del último consumidor. Aquí tenéis el ejemplo de la monitorización, donde no solamente vemos el consumo que tiene cada una de las viviendas, sino que también estamos monitorizando la temperatura, la humedad y las emisiones de CO2, que para nosotros es un indicador importante porque muchos de nuestros inquilinos son personas ancianas con sistemas muchas veces de calefacción por combustible, los humos son tóxicos. Entonces, el monitorizar estos niveles es bastante importante. Bueno, y aquí vais viendo un poquito los resultados, que no me quiero parar mucho, de la obra finalizada en plazo, en 3 meses. Bueno, se le ha dado, yo creo que una renovación al edificio completo importante. ¿Qué es lo que obtenemos? Pues obtenemos un edificio que hemos mejorado no sé si os acordáis al principio, de una E de demanda de calefacción, hemos pasado a una C, que para la zona climática tan extrema de frío que tiene es importante, y en la demanda de refrigeración de una C que teníamos hemos pasado a una B. Y sobre todo el consumo global del edificio, que era bastante malo, 257 kilovatios hora, hemos pasado a 41. Esto, bueno, aquí están los cumplimientos de código técnico, de reglamentación. Esto realmente nos está aportando, arrojando unos datos muy interesantes, ¿no?, que al final estamos reduciendo la demanda en un 60%, y eso para inquilinos como los nuestros para todo el mundo es fundamental, pero cuando trabajas con una población vulnerable es mucho más importante. Simplemente comentaros, que no lo traigo aquí, que durante todo el proceso las herramientas de comunicación BIM han sido fundamentales. Nosotros hemos estado en todo momento en comunicación, tanto con la constructora como la dirección de obra, nuestro equipo, que ahora tiene un equipo en Granada, y desde servicios centrales a través de la herramienta como el Trimble, que no sé si lo conocéis, y el Slack. Slack es una especie de WhatsApp muy organizado para la dirección de obra, y Trimble es una especie de nube donde se coloca ahí toda la información. ¿Por qué ha sido tan interesante para nosotros? Pues porque la toma de decisiones ha sido muy ágil y muy fácil. En el momento en que tú llegas a la obra y, por ejemplo, cosas que nos han ido ocurriendo, ¿no? Resulta que, bueno, pues
yo qué sé, pues la solución a lo mejor que se había planteado en el SATE interior daba un acabado muy, muy rugoso hacia el interior de las viviendas y lo sustituimos, por ejemplo, por el aislamiento y el trasdosado. La dirección de obra dice, tenemos un problema, lo pone en el Slack, en ese mismo momento me llega a mí, a mis compañeros de Granada y a la constructora le llega el mismo mensaje. En ese momento la constructora dice el cambio de SATE a trasdosado interior supone un incremento o una disminución de tanto en el presupuesto y a partir de ahí los gestores, que es la Granada, Abra Granada y Abra Sevilla, dicen, bueno, ¿y qué impacto tiene energético? La dirección de obra lo mete en BIM, vemos el impacto energético, vemos el coste económico y tomamos la decisión. Entonces, eso nos ha permitido que en tiempo real el modelo se ha ido modificando y cuando hemos terminado la obra el 25 de noviembre de este año, nosotros finalmente teníamos el modelo exacto y real de lo que se ha ejecutado. La desviación económica, y esto para si existe algún gestor aquí me va a entender, la desviación económica ha sido del 0%, porque en todo momento el control presupuestario se ha realizado a través de BIM y lo único que hemos tenido ha sido un contradictorio de un 3%, y lo dejo como anécdota, porque uno de los inquilinos pues ha quitado una parte de ese muro de carga porque ha querido. Entonces, bueno, pues resulta que el forjado está flectando. Es verdad que nosotros a la hora de levantar el modelo y de redactar el proyecto no habíamos considerado esa casuística porque no nos lo podíamos creer y bueno, ha habido un contradictorio de un 3,5% para este problema estructural. Entonces, bueno, la verdad es que la experiencia ha sido muy positiva. Abra va a seguir trabajando en este sentido. Este piloto esperemos que se desarrolle más adelante y bueno, simplemente como fin, todo ha sido muy, muy positivo. Digamos que el único hándicap que tenemos es que tenemos un parque de viviendas de casi 80.000 viviendas y que evidentemente llegar a implementar el BIM en todas nuestras viviendas va a suponer un tiempo. Necesitamos tiempo y dinero, ¿no? Y formación, mucha formación a nuestros técnicos. Por último, os quiero dejar con un vídeo que preparamos sobre toda esta primera parte de preparación del modelo BIM, con todos los indicadores que nosotros hemos tenido en consideración a la hora de hacer esta actuación, no solamente los energéticos, sino que Abra, al gestionar de una manera integral, tiene que tener en cuenta indicadores sociales, indicadores económicos, indicadores de regularización. Entonces, todo eso se ha estado trabajando, ¿no? Aunque sea muy difícil de explicar en una ponencia de 10, 15, 20 minutos, y finalmente hemos obtenido este resultado. Y al final de este vídeo vais a poder ver cuál es nuestro objetivo, hacia dónde queremos llegar y por qué queremos implementar el BIM, porque creemos que en este vídeo lo que queremos exponeros es las virtudes que un gestor de vivienda ve en la implementación de la metodología BIM para finalmente hacer la administración más eficaz y eficiente. Bueno, os dejo con el vídeo.
pues muchas gracias y si tenéis alguna duda, ahora supongo que Diogo Sí, dará... muchas gracias, Esther, por tu magnífica presentación y por compartir con nosotros vuestra experiencia en Andalucía. E, bom, agora abrimos então período de debate de 10 minutos. Podem colocar, e esperamos que coloquem as vossas questões, as vossas dúvidas, para podermos então interagir um pouco e conhecer um pouco melhor o projeto da Energy Push e os seus resultados. Se quiserem colocar alguma questão verbalmente, podem levantar a mão e nós daremos acesso. Está bem? Alguma questão queiram colocar? Alguma questão? Orestes. Okay. Orestes, por favor. Tienes que poner sonido en tu micrófono. No, que vi que hay una pregunta de Rui Fragoso para... Sí, levantó la mano. Rui, podes colocar a tu questão? Pues, buenos días. Gracias por las presentaciones. Me ha encantado las dos presentaciones. Soy Rui Fragoso, trabajo en ADEN, tengo a cargo la dirección de proyectos. Y he colocado en los chats una cuestión para Víctor relacionada con lo hidrógeno. Déjame poner el chat otra vez. Sí. Y que tenía a ver con tu perspectiva de que se pueda alargar la solución para los restos de España. ¿Qué crees que en términos de escala vamos a tener más soluciones parecidas a las que has presentado? Y la segunda cuestión tiene a ver con el investimento, el retorno del investimento. Si tienes algunos datos de cálculo que puedas presentar por ahora. Gracias. Obrigado, muchas gracias por las preguntas. Con respecto a la primera cuestión, mi opinión personal es que en esta primera década, vamos a decir de 2010, o sea, de 2020 a 2030, lo que se está haciendo ya no solamente en España, sino lo que la tendencia a nivel global es sustituir las aplicaciones que utilizan ahora mismo hidrógeno proveniente de combustibles fósiles por hidrógeno a partir de energías renovables. Es decir, el hidrógeno verde por hidrógeno, o sea, el hidrógeno gris por hidrógeno verde. ¿Vale? Con respecto al sector residencial, creo que este tipo de pilotos o este tipo de instalaciones a una mayor escala podrán verse en comunidades energéticas que tengan difícil acceso a la red, pero creo que la solución iría más por tener un sistema de almacenamiento, un sistema de generación de hidrógeno a gran escala, de forma que o bien llegue a través de la red de gas natural readaptada, te llegue el hidrógeno a tu vivienda, o que directamente lo que se inyecte sea electricidad, de forma que haya pilas de combustible y generadores de hidrógeno a mayor escala. Por ponerte algún ejemplo, hay proyectos a nivel europeo, también en Japón, y en diferentes países, bueno, Estados Unidos, Canadá, que proveedores como Robert Bosch, Viessmann, Sunfire, Panasonic, están desarrollando dispositivos basados en pila de combustible con formato de caldera, que lo que hacen es integrarse dentro de la infraestructura de gas natural de forma que transforman en la actualidad el gas natural a hidrógeno y con esa caldera obtienen tanto la electricidad como el calor que necesitan para sus viviendas. Y es un paso intermedio, un paso de transición
hasta que tengamos una red de distribución de hidrógeno. Pero yo creo que en el sector residencial puede ir más en esa línea, salvo para aplicaciones específicas en las que tengan difícil conexión, o un déficit en las infraestructuras gasistas. Por supuesto, en este tipo de instalaciones, la economía de escala juega un papel fundamental. Nosotros, en nuestro caso, y ya también aprovecho para responder a la segunda pregunta, hemos enfocado el proyecto piloto hacia un análisis de viabilidad técnica. Es decir, este sistema funciona, cómo funciona, de qué forma podemos mejorarlo para ya posteriormente pasar de una vivienda a un edificio, a varios edificios, un barrio, de forma que se generen ya unas redes más grandes. Con respecto al retorno de la inversión, al retorno de investimento, no ha sido el objetivo de este proyecto, con lo cual tenemos unos pequeños números, pero al tratarse de equipos tan específicos que están en una fase de diseño relativamente temprana, la rentabilidad no es la mejor. Es lo único que te puedo decir. De todas formas, muchas gracias y obrigado por las preguntas. Gracias, Víctor. Sí, importante. Es claro que es un proyecto piloto. No es necesariamente un proyecto que la primera cosa que importe es el retorno de investimentos. Se está trabajando en varias opciones. Me ha gustado bastante. Gracias. Obrigado, Vítor, obrigado, Rui. Temos também, quero colocar uma questão, o Estíbal Alcântara. Por favor, Estíbal Alcântara. Muchas gracias, obrigado, Estíbal Alcántara, por la cuestión. Con respecto a si es posible utilizar el hidrógeno en zonas urbanas de alta densidad. Ahora mismo, uno de los problemas o una de las ventajas, dependiendo de cómo lo mires, que nosotros nos hemos encontrado a la hora de implementar este proyecto, es que no existe un marco legislativo con respecto al hidrógeno para aplicaciones residenciales, con lo cual hemos tenido que buscarnos un poco la vida y ver qué tipo de legislación podemos aplicar. Por eso no hemos aplicado toda la legislación como un sistema conjunto, sino que hemos ido, por un lado, a consultar legislación con respecto a la utilización de los paneles solares para instalaciones de autoconsumo. Hemos revisado legislación sobre el hidrógeno como almacenamiento químico y no como vector energético, que es nuestro caso, y los estándares de ruidos que necesitamos mantener en nuestra localización. Por supuesto que el hidrógeno, al igual que el gas natural, el butano, cualquier tipo de gas inflamable, si no se realiza una gestión, una utilización adecuada, puede dar lugar a problemas, pero el mayor inconveniente es el que haya un marco legislativo que nos identifique qué tipo de legislación debemos aplicar. En nuestro caso, en nuestra administración pública nos ha dado muchas ventajas, nos ha ayudado mucho y nos ha facilitado el poder llevar a cabo este proyecto, pero puede ser que en otros países o incluso en otras regiones dentro de un mismo país, la administración pública de turno tenga inconvenientes o tenga una serie de preocupaciones adicionales. Para nuestro caso, se ha considerado como almacenamiento en uso para el funcionamiento ininterrumpido de la instalación, de tal forma que no estamos obligados a mantener distancias de seguridad con respecto a edificios. Nosotros lo hemos hecho por temas de espacio y por tratarse de una experiencia piloto, pero realmente podríamos tenerlo integrado. En el caso de zonas urbanas de alta densidad, yo creo que la tendencia será realizar el almacenamiento en las fachadas de los edificios de tal forma que el hidrógeno, en caso de que haya algún tipo de fuga, pueda subir y no haya problemas. Y así no se acumulen atmósferas explosivas. Muchas gracias,
Vítor. Agora temos uma pergunta de João Braga, que está aqui no chat. Gracias, Joao. Mira, nosotros el tratamiento de la capilaridad, de la humedad por capilaridad, estaba intentando localizarte las fotos para ver si la podía. ¿Te importa, digo, si comparto pantalla? ¿Sí? ¿Puedo compartir? Mira, y además así os enseño una cosa que me interesaba. ¿Veis mi pantalla? ¿Diogo? Sí, sí. Sí, vale. Mire, Sí. mira, este es el explorador que os contaba, el Trimble, que es digamos, como la nube que tenemos nosotros para guardar toda la documentación del proyecto. Y este es el sistema de comunicación Slack que os he comentado en la presentación. Entonces, aquí, como podéis ver, tenemos desde el inicio de la obra, las partidas, las visitas de obra, en cada una de las líneas, sea el director en este caso. Aquí podéis ver a las personas que estamos implicadas dentro de toda la actuación y cada uno está en un sitio de la geografía andaluza. Y aquí vemos que cada vez que hay un tema, final de obra, aparece una serie de conversaciones que mantenemos entre nosotros para aclarar cualquier duda. Con esta herramienta y este disco duro, vamos a llamarlo así, donde ubicamos toda nuestra información, pues nosotros podemos tener nuestra documentación actualizada. Con esto quería enseñaros, porque me he dado cuenta que no he enseñado la intervención por capilaridad y quería enseñaros ahora, si es posible, alguna fotografía. Pergunta depois no ¿sí? vídeo troca agora. Perdón, que se oye alguien por ahí. Básicamente lo que hemos hecho ha sido actuar con realizar unos tubos. Dejo de compartir y ahora, si puedo después, por no tardar mucho, os paso la fotografía. Nosotros lo que hemos hecho ha sido actuar en la base del muro, realizando unas perforaciones cada 20 o 30 centímetros, donde hemos dejado un sistema de drenaje, ¿vale? Para evitar que no hemos actuado a nivel de cimientos, con lo cual siempre la humedad va a subir por el muro, pero nosotros a unos 30 centímetros del suelo hemos actuado con unos tubos drenantes y por ahí extraemos toda la humedad. Y luego lo que hemos hecho ha sido en el interior de la vivienda introducir, como tú bien dices, el SATE. Una de las cosas que hemos tenido que intervenir, y me parece que en la presentación sí estaba, es que el SATE recoge hasta, comparto la presentación, recoge, da la vuelta hacia el interior de la carpintería, ¿de acuerdo? Con lo cual hemos actuado a nivel de Passive House, todo lo que es el muro, y luego ha girado y ha recogido la carpintería. La carpintería, como bien has comentado tú, es una carpintería protegida de madera, y lo que se hizo en su momento, en el año 2014, fue intervenir en los vidrios. Una cosa que se hace muchísimo en el norte de Europa, que tienen muchísimos edificios patrimoniales, ¿no? Por ejemplo, en Holanda, la carpintería, que supone un 20 o un 25% del total de la superficie del hueco, o incluso menos, depende de la dimensión de una carpintería, pero la media está en torno a un 20 o un 25%. Si tú no modificas esa carpintería, pero sí modificas el vidrio y sí pones un buen vidrio con un buen, por ejemplo, con gas argón o con doble cámara de aire, la eficiencia del hueco incrementa una barbaridad. La incidencia del marco, hombre, que si lo puedes cambiar, perfecto, pero en caso de edificios patrimoniales, como tú bien indicas, es imposible. Nosotros lo que hicimos fue mantener el marco, y dentro de la capacidad que nos daba el marco de actuación, metimos el mejor vidrio. Y de esa forma hemos hecho, dentro de nuestras posibilidades, que el edificio sea que tenga la mayor estanqueidad posible.
Y en el aislamiento, como te digo, hemos trabajado con, digamos, con las premisas de la Passive House, que la Passive House lo que te dice al final es que tú en el interior de un edificio o de una vivienda, el aislamiento tiene que comenzar, ¿no? Y tiene que de alguna manera terminar en el mismo punto para que ese elemento sea un elemento realmente cerrado, ¿no? a las inclemencias del tiempo. Pues así hemos actuado en los huecos de ventana. No sé si he contestado a tu pregunta en global. Muchas gracias, Esther. Gracias a ti. Não sei se há mais alguma questão, mais alguma pergunta. Se não, já esgotamos também o nosso tempo. Muchas gracias a todos los parceros de España, Esther, Orestes, Víctor. Fiestas felices, um bom ano de 2023. E a todos os nossos a todos os participantes, em nome da AREN quero agradecer a vossa presença, a vossa participação, esperando outra vez que o webinar tenha correspondido às vossas expectativas e aproveitamos a oportunidade para desejar boas festas e um bom ano 2023 para todos. Muito bom dia e até a próxima. Bom dia. Buen día. Muchas Obrigado. gracias. Adiós. Un Natal.